Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una mañana más al espectáculo de nuestro Betis Juvenil, a los micrófonos verdes, al micrófono verde de Betis TV, presentes una jornada más aquí en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. En la séptima cita ya del campeonato liguero, esto avanza a una velocidad vertiginosa. Un Betis que hoy será visitado por el Arenas de Armilla, como digo, partido correspondiente a la séptima jornada liguera. Y un duelo que culmina una semana, un poquito más de una semana diríamos, pues de infarto, ¿no? Absolutamente vertiginosa como la velocidad del campeonato, la semana que ha tenido el equipo de Dani Fragoso con visitas al Sporting Atlético viajando fuera de la península y luego ese viaje intersemanal, en este caso dirección rumbo Basilea para la disputa de la ida de los, bueno, de esa ronda previa, ¿no? De la Youth League. Han sido, como digo, unos días de muchos viajes, unos días en los que el Betis pues va a hacer gala de toda la profundidad de plantilla que tiene en su cantera, haciendo uso de futbolistas también que suelen comparecer con el segundo juvenil verde y blanco y haciendo uso pues de la cantidad de cachorros, ¿no?, que tiene a su disposición Dani Fragoso y prácticamente sin repetir 11 en ninguno de los tres compromisos. Como digo, un Betis que quiere volver a la senda de la victoria, que quiere afianzarse en el liderato de la tabla clasificatoria. Llegamos a esta séptima jornada con un triple empate en la cabeza de la clasificación, triple empate entre Cádiz, Sevilla y Betis. Bueno, ayer ya el conjunto gaditano que no pudo sumar los 3 puntos, que no pasó del empate frente a la Cañada, y esto pues le da al Betis la opción de dejar atrás, de poner tierra de por medio con uno de sus principales competidores, como digo, para quedar en lo más alto de la tabla. Un Betis al que ya vemos salir al terreno de juego y un Betis que, como decíamos, en el 11 inicial pues va a tener novedades, como es lógico. Al final, el ritmo al que han viajado prácticamente los chicos de Dani Fragoso esta semana pues es brutal. Aún todavía podemos decir que estamos en los primeros compases de la temporada y por tanto va a haber bastantes cambios, empezando porque ninguno de los futbolistas que fue titular en ese duelo frente a la Basilea formará hoy entre los 11 elegidos por parte del banquillo, con Marcos Alconchel en portería, Calle, Cordón, Curro, Macías. Veremos, seguramente sea Marcos Mora quien ocupe ese lugar cerquita de la zaga, aunque luego haremos una composición aún más grande, ¿no?, cuando veamos a los futbolistas sobre el campo. Quinta Bandera también en esa defensa, por delante con José Antonio Ortega, con Trebu también en el doble pivote, con Alberto de Aro y Antonio González ocupando las bandas, con Billy actuando ahí en la zona de 3/4 y arriba para el gol Juan Rodríguez por parte de la Arenas de Armilla, con Francisco Javier en portería, Fabio, Jaime, Pablo Escobar, Julen en defensa, Leo Rojas, José Ramón por delante, Roberto Delgado, que también ahí lo veremos en el doble lateral. Veremos si es una defensa de 5 o si será un 4-4 más 2-2 al uso. Y arriba con Daniel Printipuy y con Rafi Ávila. Los protagonistas ya sobre el césped en un partido también especial. Luego tendremos tiempo para comentarlo porque marca la primera ocasión en la que la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo en el banquillo de un mítico de nuestro... Un mítico de las 13 barras, un mítico de nuestro glorioso, un Andrés Guardado que continúa haciendo, pues ejerciendo su curso como entrenador, y una de esas fases, sustituyendo al papel que hacía, el rol que tenía Antonio Barragán como asistente de Dani Fragoso, pues una de esas fases de ese curso es, como digo, pues estar junto a los chicos de este juvenil A, ejercer como entrenador asistente de Dani Fragoso, y ahí lo tenemos ya en el césped de este campo 4 de Deportiva Rafael Gordillo, a un Antonio Barragán que lo tenemos hoy también sobre el césped, pero que completará también en Madrid alguna parte de su formación, y como digo, un Andrés Guardado que debuta en sus funciones en el día de hoy. Pero bueno, una anécdota más de un partido que está ya a puntito de comenzar, con un Betis que lo tenemos ya a la derecha de sus pantallas, a la izquierda quedará la Arenas de Armilla con su equipación blanquirroja habitual. Todo listo, todo preparado, día fantástico para la práctica del balompié. Día espectacular, como digo, para que los chicos de Dani Fragoso sumen una victoria más después de ese empate frente al Sporting Atlético. Con un Dani Fragoso que lo tenemos ya en la banda. Todo listo, todo preparado. Una Arenas de Armilla que, por cierto, parte en este caso como colista del campeonato liguero. Y como curiosidad, pues hoy se van a enfrentar el equipo más goleador del campeonato, el mayor realizador, en este caso nuestro Betis, que pues suma hasta 16 dianas y se va a medir
frente al equipo que en este caso menos goles ha podido anotar. El Arenas de Armilla, que además tiene el peor gol average en este caso de la liga, sumando un -10. Es el equipo que más tantos ha encajado, 16 goles. Como digo, ha encajado el Arenas de Armilla. Mientras que el Betis, pues en este caso suma la friolera de 16 dianas. Justamente hay simetría en este aspecto, ¿no? 16 tantos encajados hasta ahora de Arenas de Armilla, 16 tantos anotados por parte del conjunto verde y blanco. Os saludan ahí Sergio Fernández también y Dani Fragoso, míster del conjunto armillero. El conjunto de la Vega de Granada que querrá hacer lo imposible y un Betis que hoy, como digo, tiene muchas novedades con respecto a los últimos dos partidos. Hablamos de ese último encuentro liguero frente al Sporting Atlético en esa visita a Ceuta. Bueno, el 11 inicial de aquella jornada, de esa última jornada liguera frente al Sporting Atlético, de aquel 11 inicial solamente repiten 3 nombres. En este caso, Calle Cordón, Alberto de Aro y Antonio González son los nombres que repiten con respecto a aquel partido. Fantástica entrada también en un campo a 4 de Deportivo Rafael Gordillo, que ve como el partido ya, como el balón ha echado a rodar, y un Betis que mantiene esa seña de identidad, esa presión alta, esa presión intensa. Lo intentaba Antonio González, el balón en profundidad para que la pelee, para que la busque Adrián Toro, que se internaba en el área. El corte fantástico de Kenta Bandera y el despeje de Kenta. Mucha efusividad en el banquillo de Arenas de Armilla. Evidentemente un partido de esos que como visitante te gusta jugar. Visitar, por supuesto, una de las mejores canteras y uno de los candidatos a liderar y a hacerse con el título a final de temporada. Pero un Betis que deberá mantener ese mismo nivel de intensidad, peleando la pelota, buscando a Juan Rodríguez. En el forcejeo finalmente el despeje del jugador visitante. Será balón para un Kenta que cada vez suma ya más minutos en ese lateral zurdo. El futbolista japonés. Estamos viendo tanto a Carlos de Roa, que el año pasado ya se hizo habitual en esa demarcación y que pues todavía puede disputar minutos con nuestro juvenil. Pero estamos viendo ya muchos minutos cada vez más de Kenta Bandera, como digo, en ese lugar. Como decíamos antes, es José Antonio Ortega quien acompaña a Curro Macías en el eje de la zaga. Será Marcos Mora quien actúa un poquito por delante de ancla en esa identidad siempre habitual del equipo de Dani Fragoso. Dos futbolistas como volantes, Trebu y Alberto de Aro. Precisamente es Trebu, es Nico Fernández de Trebujena quien tiene la pelota. El Betis que quiere tomar un poquito más de pozo, dominando en campo propio, y de momento vemos como la presión, donde coloca el bloque el conjunto de la Vega de Granada, pues coloca el bloque bastante arriba, no tiene miedo en salir a presionar a campo contrario, plantando la zaga de defensores cerquita de la línea divisoria del terreno de juego. Y un Betis que tiene que tener cuidado precisamente con esas pérdidas, porque la tiene el Arenas de Armilla. El disparo, la manopla fantástica de Marcos. Y la primera oportunidad es para el conjunto visitante. Los gritos de Dani Fragoso, que pide un poquito más de intensidad. Recibió de espaldas ahí Marcos Mora, no le dio tiempo a girar. Y en esa presión tras pérdida apareció la figura de Marcos, que repele el lanzamiento y desarticula esa primera oportunidad. El balón al corazón del área, la catapulta se queda muy cortita, aunque hay un primer cabezazo. Se impone a Curro por arriba, había fuera de juego. Y de momento, pues estos primeros compases de partido marcados por esa presión alta, por esa actividad constante en la presión de Arenas de Armilla. Despeje largo de Marcos, buscando la figura de Juan Rodríguez. Estoy convencido de que a Dani Fragoso no le sentará bien, ¿eh? Que ya las primeras de cambio tenga que recurrir su guardameta a ese medio largo. El Betis que todavía busca encontrar su sitio y pues buscar esos automatismos entre defensores, centrocampistas, sacar la pelota jugada como viene hace ahora, con esos apoyos siempre, esas triangulaciones que son marca de la casa del equipo de Dani Fragoso. Curro retrasa para jugar con Marcos. Sigue la presión alta de la Arenas de Armilla, que además deja prácticamente defendiendo solamente a 3 futbolistas. Un esquema que vamos seguramente a ir viendo cómo muta, ¿no? Entre 3 defensores, 5, 4 incluso, pero de momento solamente 3 futbolistas en su propio campo.
Ahora sí el Betis, que mueve la pelota con tranquilidad, con calma. José Antonio Ortega con la bola, combina con Curro. De momento, mucho pase en horizontal, mucha presencia de los centrales. Y viene ya, se ofrece también a recibir también por dentro Antonio González, buscando referencias, jugadores que atraigan, que dividan y que permitan al Betis romper línea. Precisamente, fíjense, dónde está un extremo zurdo como Antonio González, caracoleando prácticamente en la frontal del área propia y obligándose de nuevo a jugar con Marcos. Aparece Antonio, cuidado con esas posiciones de espalda que son peligrosas. Otra entrega de Marcos Mora que recupera el conjunto rival. Se anticipa, fantástico. Ahora José Antonio Ortega va a jugar con Kenta. Kenta trataba de sortear la presión de Adrián Toro. De momento, muy espeso el Betis en estos primeros 5 minutos de partido, pero todavía queda mucho por delante. Y un partido al que el Betis le va a tener que ir reencontrando la vuelta. Va a tener que ir desatascándolo muy poquito a poco, con mucha paciencia. Y sabedores de que va a ser un partido largo todavía, por supuesto. Al final es una oportunidad también en el encuentro de hoy para muchos futbolistas que, como digo, si tuviésemos que hacer un 11 de gala, ¿no?, y contase Dani Fragoso con todos los jugadores a su disposición, pues no formarían quizás parte del 11 inicial. Ya estamos viendo nombres como Curro Macías, como Kenta Bandera, que con todos disponibles están teniendo muchísimos minutos en el equipo de Dani Fragoso, pero bueno, nombres como José Antonio Ortega, ¿no?, como Trebu, como Billy, que a lo mejor han tenido un par de titularidades en las 7 jornadas que llevamos de liga, pues para ellos es una oportunidad magnífica de desplegar todo su potencial. Y mientras otros futbolistas, ¿no?, pues llámese Iván Corralejo y otros tantos, ¿no?, que todavía en disposición de tener partidos con el juvenil, o Nikita Doronín, Satienza, De Olla, futbolistas que hoy descansan y que hoy dejan su lugar, como digo, a las apariciones de nombres como Billy, que buscaba ese desmarque de ruptura, que trataba de romper por dentro. Recupera el Betis, ahora sí bien plantado en campo rival, combina Kenta, va a encontrar pegadito a la banda con una chincheta Antonio González, que ya busca el slalom hacia adentro. De fuera adentro busca Antonio, caracolea, quiere zafarse de la marca. Antonio no lo ve claro, le trazaban un desmarque por dentro, pero Antonio sigue, Antonio busca línea de fondo, Antonio lo intenta, percute y el envío al segundo palo no encontró receptor. Apareció con todo y Antonio González, como digo, y rompiendo a los futbolistas por fuera. Ese cerrojo, ese cerrojazo de Aranés de Armilla. Fantástica, por supuesto, esa opción, ¿no?, de buscar por fuera lo que no pueda aparecer por dentro. Un fin de semana, como decimos siempre, pues cargado de beticismo. Un fin de semana cargado de partidazos. También en nuestra cantera. Ayer firmó una magnífica victoria nuestro segundo juvenil, nuestro juvenil B, que hizo un auténtico partidazo. 5-1 fue el resultado, ni más ni menos, frente al Utrera. Tantos de Derico Ben, Álvaro Díez, Kingsley, Alfonso Luque, Darío Romo. Necesitaba una victoria así nuestro juvenil B. Y ayer, pues, se encontró hasta en 5 oportunidades con el gol. Un fin de semana que continúa su curso y en el que queremos firmar ese doblete con el triunfo del equipo de Dani Fragoso, que, como comentábamos en el inicio en la premia, pues llega a esta cita en lo más alto de la tabla clasificatoria, o llegaba antes del comienzo del fin de semana. 14 puntitos para el Betis, 14 también para Sevilla y Cádiz. Y un Betis que tiene la oportunidad de colocarse en lo más alto en solitario. Fantástica la incursión de Kenta, que encuentra liberado a Antonio. Antonio evita que la pelota se vaya más allá. Antonio puede, lo tiene. Antonio, el disparo, ¡golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! De Antonio González, que estaba haciendo un auténtico puñal por el sector izquierdo. La jugada la habilita un Kenta que estuvo espectacular, rompiendo líneas, deshaciéndose de estos futbolistas. Se encontró a Antonio González y una vez se perfiló para el disparo con la diestra, encontró la escuadra con facilidad y el Betis que desenrosca, le quita el tapón a un partido que se preveía intenso en esta primera parte. Nada mejor que el gol, no hay mejor bálsamo que una diana para colocarse ya con ventaja, para poner tierra de por medio
y para inclinar el partido y obligar a tener un guión completamente distinto. El tanto de Antonio González, el primero del Betis en esta mañana de domingo. Y qué golazo, ¿eh? Y qué definición del 7 verde y blanco, que suma también uno más a nivel personal. Pero destacó de nuevo la acción de un Kenta Bandera, que va a tener muchos minutos este año en el equipo de Dani Fragoso, al que le está dando mucha confianza el míster en bastantes oportunidades y que responde y nos sigue prometiendo, ¿eh? Esa lucha por el puesto de titular en el lateral zurdo. Carlos de Roa, Kenta Bandera. El Betis tiene el futuro asegurado en esta demarcación. Y un Betis que puede tener en el tanto un espaldarazo tremendo a nivel de confianza, surfeando esta ola de esta dinámica positiva. El centro de Billy lo tapó uno de los jugadores del conjunto de la Vega de Granada, pero vuelta a empezar para el Betis. Y fíjense cómo ya la Arena de Armilla se parapetra en su propio campo por dentro. La maniobra fantástica de Alberto de Aro, pero vuelven a encontrar a Antonio Liberado. Lo va a volver a probar Antonio. Esta vez se va por fuera el centro de Antonio. Y fíjense, ¿no? Cómo estamos viendo a Antonio González que lo mismo se te marcha, buscando la línea de fondo, buscando ese centro lateral que tiene también en su amalgama de recursos ese eslalon hacia adentro, perfilarse para con la pierna buena buscar la escuadra rival, esos movimientos siempre de fuera adentro. Cuando tienes a un jugador que actúa desde uno de los extremos y representa, presupone la misma amenaza, que se te vaya por fuera, que se te vaya por dentro, pues pocos indicadores mayores de peligro que esos. Además, un Antonio González que está apareciendo en perfiles en zonas de campo rival bastante peligroso, ¿no? Lo vemos siempre que recibe, ya bien colocado dentro del área grande, incluso perfilándose a buscar el área chica. Le está dejando mucho espacio en ese sentido la Arena de Armilla. El Betis que vuelca su posición de balón por uno de los dos perfiles. Se encuentra el hombre liberado en el otro perfil. Y de momento hoy lo está haciendo pues con mucho espacio para progresar. Y de ahí nace ese primer gol. Cuidado con este envío de falta, muy pasado, buscando el segundo palo. Mete la testa Alberto de Aro. Y el Betis recupera la pelota. No se complica Alberto de Aro, que con ese balón al hueco puede firmar un gran contragolpe. Cuidado que el pase es... ¡Uy, qué error! ¡Uy, qué error del guardameta de la Arena de Armilla! Lo quiere recuperar el Betis. Va a llegar Billy. Es otra oportunidad para el conjunto verde y blanco. Zafarrancho de combate. El centro de Billy. Fantástico. El remate de Juan Rodríguez. Apareció en segunda instancia Rafi. Era Rafi Ávila, el 11 del Arena de Armilla, quien se equivocó con el pase. Y él. Y casi mete en un lío, ¿eh? En este caso a Francisco Javier Peinado, que metió la pierna in extremis y que salvó lo que podía ser un tanto claro de Nico Fernández. Va a ser precisamente Nico quien vuelque el balón hacia el punto de penalti. La llegada desde atrás de Curro Macías no terminó de impactar con la bola. El envío de Kenta, perfecto, de fuera adentro. El balón de Kenta, peligrosísimo. Se perfilaba ahora a Antonio González, que ya quería un doblete, bueno, buscando el binomio perfecto, ¿no? Con la testa y con el pie en este caso. Encontró ya su golito con ese fantástico envío, con ese fantástico remate. Le faltaba ese golito también de cabeza y lo buscó, pero en este caso el colegiado que también había parado el juego. Balón en largo. La va a buscar Kenta. Bueno, ni tan siquiera va a llegar a la pelota. Protegió muy bien el sector izquierdo. Un Kenta Bandera que además este año hablábamos, ¿no?, de su pelea en el lateral zurdo con el Betis, pero con también presencia internacional. Recuerden, futbolista que en este caso tiene tanto opciones para jugar con España, también con Japón. Ya saben que futbolista natural de Cádiz, pero con familia japonesa, pues Kenta Bandera que representa a Japón y que ya se ha medido, por ejemplo, nuestro Miguel Romero en compromisos internacionales. De nuevo Antonio, liberado. Antonio la busca, el 1-2. Antonio por fuera, Antonio por dentro. Caracolea, se le cerró la persiana al 7 verde y blanco. Pero de nuevo vuelve a aparecer en una posición, no sé si decir indetectable, porque
Lo tenemos ahí pegadito como una chincheta, dando la amplitud al ataque verde y blanco. Pero siempre con mucho margen de maniobra y representando un perfil peligrosísimo. Jugada de laboratorio que planea ya Antonio Barragán aquí, da malas indicaciones. Le envía Alberto de Aro, le envía el primer palo, lo despeja Roberto Delgado. Recupera Marcos Mora, juega con de Aro que retrasaba para jugar con Ortega. Y las indicaciones también de Dani Fragoso, que no se ha quedado muy satisfecho con ese medio de Alberto de Aro. Tendrá tiempo de Aro de resarcirse. Apareciendo por dentro de momento de Aro, es el futbolista que ocupa esa zona más de media punta, de trecuartista. Teníamos dudas, ¿no? Quizás podría ser Antonio González quien apareciera por dentro. Pero en este caso, Juan Rodríguez ejerciendo de punta de lanza. Antonio que parte desde el sector izquierdo. La falta ahora clara, por cierto, sobre Kenta. Incluso podría ser perfectamente amarilla. Yo creo que el árbitro pues la va a dejar pasar por ser de las primeras del encuentro, pero por su dureza pues no desentonaría la falta de Leo Rojas. Y como digo, en este inicio, perfiles muy claros. De Aro apareciendo por dentro, siempre en esa figura del volante más adelantado de los equipos de Dani Fragoso. Marcos Mora como ancla y Trebu como volante. Nico Fernández ofreciéndose también en la salida de balón, ejerciendo en doble pivote si es necesario. Pero como digo, Marcos Mora como pivote, por dentro tanto Trebu como De Aro. Antonio González y Billy, que aparecen en diferentes sectores. Acción fantástica del Betis, que vuelve a encontrar quien si no Antonio, que es un foco de peligro el disparo de Antonio. Era una especie de centro chut, demasiado potente quizás para ser un centro, pero la direccionalidad que le dio Antonio González a ese envío, pues buscaba más la presencia de Juan Rodríguez. Alargó la zarpa, ahí Juan Rodríguez, pero no llegó. Futbolista que goza de una nueva titularidad con el primer juvenil. El año pasado anotó 10 tantos con el juvenil B en esa campaña liguera. El bueno de Juan Rodríguez, hoy con una buena oportunidad para demostrar, ya lo vemos, jugador de muy buena planta, mucha altura, futbolista que te baja una lavadora si así lo requiere. Como tantas veces lo comentamos aquí el año pasado, un Rodrigo Marina ya plenamente siendo pues parte del Betis Deportivo, uno de los dos futbolistas del año 2006 que viajó a Basilea esta semana. Cuidadito con el córner, buscaba ahora la llegada de Kenta. Se están quedando muy cortos esos envíos. Ya van un par de saques de esquina en los que la pelota ni tan siquiera llega al corazón del área, al punto de penalti. Recuerden que de momento los 3 puntos se quedan en casa del tanto de Antonio González. Ese magnífico derechazo de fuera adentro buscando la escuadra que permite al Betis imponer su ritmo con un colchón que siempre viene muy bien. Viene a recibir Antonio, juega con Marcos Mora. Y ya ese tanto además ha tenido el efecto psicológico de, bueno, hacer ver a la Arenas de Armilla que esa presión alta, a la mínima que el Betis desactive la primera, segunda línea de presión, deja unos huecos tremendos a la espalda. Lo intentaba Alberto de Aro, había fuera de juego, ahora sacó bien la línea el equipo visitante. Y como decíamos, ese tanto que ha tenido un efecto, pues, yo creo que ha sido un poco descorazonador, ¿no? Para el equipo visitante, que desde entonces no se ha atrevido a plantar la primera línea de presión tan arriba como lo hiciera en los primeros 5 minutos de partido, ¿no? Recibe Calle Cordón. Retrasa para jugar con Marc, que pone esa pelota buscando el pechito de Antonio. Recupera Marcos Mora. Nico distribuye para la llegada de Kenta, que se proyecta desde el sector zurdo. Kenta le mete un poquito de calma a la bola. Kenta que puede encarar, que puede amagar el 1 para 1. Allá va Kenta, espera para la llegada de Alberto de Aro. Y ya hubo falta ahora en ese choque. Salió peor, salió más perjudicado, salió señalado el futbolista de la Zaramilla. Recibe la falta Adrián Toro. Cabezazo de Kenta. La busca Alberto de Aro, que prácticamente se llevó una tijera ahí del
jugador de la Arenas de Armilla le dio exactamente igual. Buena recuperación de Billy. Billy que arranca la moto, el ex del Málaga, falta. Y amarilla. Y esto yo creo que es por reiteración, me temo. No es la primera ni la segunda. Primera cartulina amarilla del partido. Lo cierto es que estos últimos ya 15 minutitos estamos viendo un Betis cada vez más dominador, con la pelota. Muy poco tiempo le dura el balón a la Arenas de Armilla si consigue recuperar el conjunto armillero el cuero. Y un Betis que cada vez se gusta más con la pelota, que cada vez disfruta más. Y que siempre, bueno, pues acaba, o de momento en estos primeros minutos, acaba apareciendo un poquito más por el sector izquierdo. Con la presencia de Antonio, los apoyos también de Kenta y de Alberto de Aro. Un Alberto de Aro que busca ser más protagonista con las pelotas. Les pedía un poquito más de intensidad a Dani Fragoso y Alberto de Aro que responde. Por dentro Juan Rodríguez al primer toque, combina con Calle Cordón. Ahora el Betis que ataca por el sector derecho. Billy ensanchando el césped. Billy busca un socio. Billy con el pase filtrado. Aparecía en ese movimiento circular Calle Cordón. Recuperó la pelota de Armilla, pero Kenta que aparece en el otro sector del terreno de juego para recuperar. Ahora la falta del japonés. Pero y esto también es marca de la casa, más que nada de los extremos del conjunto de Dani Fragoso. Y ha sido seña de identidad del técnico verde y blanco desde su etapa en cadetes. Ver cómo los extremos, fíjense que en este caso es aún más, es llevar esto pues a otro nivel, porque era un lateral el que aparecía como extremo de la banda que no le corresponde, por así decirlo. Pero vemos siempre cómo los extremos aparecen en los primeros compases de la jugada, en uno, en este caso en su sector natural, y finalizan esa jugada por esos movimientos que buscan siempre por dentro, acaban finalizando la jugada en el otro sector, en el otro perfil. Y esto sí que lo llevamos viendo, pues lo vimos el año pasado, lo hemos visto, como digo, es algo habitual en Dani Fragoso, que por cierto ahora llamaba a filas a Juan Rodríguez, habla con Juan, con González. Y las molestias del futbolista de la Arenas de Armilla que sirven como pequeño descanso. Momento para habituallarse, momento también para recibir algunas indicaciones, para afianzar lo previo. Y un Betis que, como digo, pues ese primer gol ha servido para sentar las bases, ¿no?, de este dominio total, tanto a nivel territorial como a nivel de ocasiones. Ya lo decimos, 11 pues en el que no repiten efectivos con respecto al partido frente al Basilea, y 11 en el que solamente hay 3 nombres que también partieron en el equipo titular la semana pasada frente al Sporting Atlético. Y viendo el nivel, y viendo las apariciones ofensivas de este equipo, uno se da cuenta, ¿no?, de la cantidad de diferentes perfiles que tiene ahora mismo en su cantera en estas edades el Betis, y de la profundidad de plantilla, ¿no?, de la que hace gala el equipo de Dani Fragoso. Una lástima ese partido intersemanal, evidentemente uno de los puntos de interés de este juvenil a lo largo de esta semana, esa visita a la Basilea. Pero bueno, yo me quedo con lo que comentaba Dani Fragoso, los micrófonos de Radio Betis al final del partido, y también ahí el trabajo para la gente de redes sociales. Bueno, y él hablaba de que fue un partido, ese duelo de segunda ronda previa de la UEFA Youth League, fue un partido que le recordó muy mucho al que tuvo lugar frente al Bayern de Múnich el año pasado, ¿no? Un partido en el que el Betis domina, tiene multitud de ocasiones, hace gala de ese juego que le ha llevado a ser campeón la pasada campaña, y en el que solamente, pues, en este caso 3 chispazos del conjunto suizo, pues te ponen un marcador que quizás no se corresponde, no representa de manera fiel lo que se vio sobre el terreno de juego, pero al final el fútbol va de meter más goles que el rival. Y ya plenamente también centrados en clave Youth League el Betis, en ese partido de vuelta, semana del 6 de noviembre. Y buscar darle la vuelta eliminatoria a la Ciudad Deportiva Luis del Sol, que será una auténtica caldera, no me cabe duda. Se anima ahora un poquito el equipo visitante, que aparecía en campo rival, pero el Betis, que desactivó rápido la jugada, quería salir también con velocidad por el sector izquierdo, acabó haciendo falta.
Fue un partidazo, aún así. Ya saben que lo pudieron escuchar en los micrófonos de Radio Betis. Ese 3-2. Los tantos de Mario Navarro, Rodrigo Marina. Bueno, y tuvimos la oportunidad, ¿no?, de volver a ver con la camiseta del juvenil a nombres como Rodrigo Marina, como Adrián Martín, o incluso Morante, ¿no? Rodrigo Marina, Martín Morante, que entre otros ya forman parte, pero derecho de la disciplina del Betis Deportivo. Y como hiciese el año pasado, por ejemplo, Pablo García, pues disputan con el juvenil, no tienen problemas en bajar con el juvenil a disputar esa UEFA Youth League. El control de González, retrasa jugando con Kenta. Un poquito más de intensidad, de nuevo la presión ahora de los hombres de la Arena Zarmilla. Tuvieron ese momento un poquito de zozobra después de encajar ese duro palo del primer tanto. Y ahora parece que se vuelven a animar un poquito más, a presionar arriba. Fantástico Juan, que se llevó la tarascada rival. Deja seguir el árbitro. Alberto de Aro se lo pedía por dentro. Finalmente va a ser por fuera. Aparece González. De nuevo en 1 para 1. Hay fuera de juego. Y amarilla. Creo que para Pablo Escobar, en este caso, sí. Y lo del nombre no es... Bueno, es una mera casualidad en este caso, pero... Esco, que se lleva la segunda amarilla ya para el Arena Zarmilla. Ya son 2 en esta primera parte. Por esa falta en el inicio de la acción. De nuevo dinamizando la transición ofensiva Juan Rodríguez. Apareciendo cerquita de la línea medular. Y haciéndolo con mucha clase. El 24 verde y blanco. Balón en largo, buscando la cabeza de Roberto Delgado. Demasiado largo, le quedó la pelota a Marcos. Fue Manu González. Si hablamos de la rotación en portería, también Manu González, que de hecho ha sido titular este fin de semana con el Betis Deportivo. El que fue titular en Basilea. Bruno Klimek, el futbolista fichado del Mallorca en este mercado veraniego, que es el que acumula más titularidades de momento en lo que llamamos de campaña con el juvenil. Hoy, oportunidad para Marcos Alconchel. Y otra demarcación, la de portero, que el Betis tiene muy bien cubierta, con hasta 3 alternativas. Aunque evidentemente la de Manu González yo creo que ya va a quedar reservada únicamente a posibles partidos en esa UEFA Youth League. Y veremos si el Betis, que todo hace indicar que sí, ¿no?, asegura su bien también para la Copa del Rey Juvenil. Si para ese torneo, en caso de estar, por cierto, el árbitro que le dice claramente al jugador de la Arena Zarmilla que ha hecho un piscinazo de manual. Si esto fuese la NBA, aquí caería una técnica por flopping. Y de nuevo fantástico José, recuperando la pelota y permitiendo al Betis salir en contragolpe, que es un 3 para 5. Antonio González recibe el 2 para 1. Se frena Antonio, juega fácil, combina con Trevo. Trevo va a encontrar a Billy. Parapetado con una chincheta ahí en el sector derecho Billy. Quizás de los futbolistas de 3/4 quien está teniendo menos protagonismo con el balón, pero esperando José Fernández Billy a tener su momento. De nuevo Kenta Bandera, otra incursión por dentro. Dinamizando también el ataque Kenta Bandera. El primer gol del Betis llegó gracias a una aparición en el carril central del jugador japonés. Y otra vez, cuando se ofrece, cuando es uno más en la creación de juego el lateral zurdo, el Betis multiplica su peligro. Calle Cordona aparecía por dentro. Le pegó un pelotazo a la bola sin miramientos Leo Rojas. Y Dani, que pide un poquito más, el míster en este caso pide un poquito más pues de rapidez, ¿no?, de intensidad en fase ofensiva. No quiere ver a ningún jugador pues dosificando esfuerzos o guardándose algo. Precisamente en esa rapidez de movimientos, en esa rapidez a la hora de triangular, es cuando el Betis tiene verdadero peligro. Se queda solo Antonio González. Es 1 para 1. Allá va Antonio. La de siempre. El disparo final al palo. Al palo en el lanzamiento. Creo que fue Alberto de Aro quien en segunda línea lo intentó, pero el Betis va a tener otra más. Juan Rodríguez recibe con espacio. Le pega Juan de primera. Sacó la manopla a pasar Francisco Javier. Y doble oportunidad tremenda para el Betis. No sé si decir que fue una oportunidad pintiparada, pero fue muy peligrosa. Se ofrece Marcos Mora en corto. Marcos, el centro de fuera adentro. Nadie lo remata. Se acaba perdiendo por línea de fondo. Y de nuevo se quedó solo, Antonio González en ese 1 para 1.
Aunque en este caso en segunda línea lo probó Alberto de Aro, mandó la pelota a la madera. Otra oportunidad peligrosísima para el Betis, que cuando encuentra situaciones de 1 para 1, ha cumplido esta primera media hora de partido, tiene un peligro descomunal. Curro que en ese cuerpo a cuerpo se impone, y el Betis que se puede volver a plantar ya en campo rival. Kenta, de primera fácil, combina en el 1-2 con Marcos Mora, se ofrece por dentro Antonio. Ahí había muy poquito espacio, prácticamente una baldosa. Balón para José Ramón, se anima ahora la era de Armilla. Roberto Delgado por el sector zurdo. Roberto que espera un compañero, de momento le encimaba, está atentísimo ahí. Que bien estuvo Trebu, basculando y generando ese 2 contra 1. Ahí estuvo fenomenal Nico Fernández. Lo que resultó en esa recuperación de pelota. Y el Betis que tendrá ahora un saque de banda a su favor. Una temporada que, como comentábamos antes, va a una velocidad tremenda. Un Betis que ya compareció en esa competición europea que tanto nos ganamos con ese título, con esa histórica conquista de la Copa de Campeones el pasado año. Dentro de nada pues volveremos a ver seguramente también la llegada de la Copa del Rey. En definitiva, la temporada que va tomando vuelo y empieza a haber cada vez más automatismo. De nuevo Kenta que habilita, lo va a probar de Aro, lo va a probar de Aro. Era el momento de Alberto de Aro, que lo está buscando, que quiere su golito, que quiere resarcirse, ¿no? Y aquí tenía mucho peligro ese zurdazo. Buscaba la escuadra de la meta rival, pero se acabó perdiendo. Y otra vez, es Kenta Bandera quien recupera, pero no solo recupera, sino que con la pelota cosida al pie, esas incursiones por el carril central que están generando muchísimo peligro. Ese hombre extra que gana el Betis con la presencia de Kenta Bandera. Marcos Mora gira sobre sí mismo. Marcos pide tranquilidad desde el banco el míster. Combina con Kenta, que ya aparece en ese sector entre central y lateral indetectable. Muy buena aparición de Calle Cordón. De nuevo los laterales apareciendo en el carril contrario. El centro de Calle. No había nadie. Bueno, sí había jugadores, pero ninguno terminó de conectar con la pelota. Y ahora la falta de Curro Macías, sea falta o no, bien cortada esa jugada, evita cualquier tipo de contragolpe. Y otra vez más, en la que las diagonales de los laterales tienen recorrido hasta llegar al sector contrario. Fue Calle Cordón quien, desde la diestra, acabó apareciendo por la siniestra. Incide Dani Fragoso en esos términos, ¿no? Activación, intensidad, rapidez de piernas. Quiere movimiento constante en la zona de 3/4. El ADN de este Betis. Kenta, que cabecea y recupera. De espaldas Antonio González. ¿Hay falta? No. Parece que había señalado falta el juez de línea, pero no. Había simplemente marcado ese saque de banda para la Arena de Armilla. En la presión viene rápido Juan Rodríguez, que mete cuerpo. Forcejeo con varias piernas en el que al final es Alberto de Aro quien en una baldosa quiere mantener el balón en su poder. Se recupera, que bien la mantuvo de nuevo ahí de Aro, que buscaba ahí un cañito a Adrián Toro. ¿A quién no ha intentado, a quién no le ha gustado la idea de hacer un cañito en espacio reducido, de tirarle el túnel a un rival? En este caso no le salió a de Aro. Pero igualmente el Betis que vuelve a aparecer en el sector derecho. Calle Cordón, que tiene pilas para recorrer su banda hasta mañana si hace falta. En el rechace Trebu. Será finalmente saque de banda para el Betis. Poco a poco ha ido remodelando, perfilando su rol en la cantera verde y blanca. Multitud de partidos apareciendo como extremo derecho, pero que ya tanto en lo que sería final de la pasada temporada como inicios de esta, le hemos plenamente adaptado a esa demarcación de lateral derecho. Marcos Mora. Marcos, precisamente. De Calle, peligrosísimo. Venía de... los futbolistas de este juvenil que ya ha tenido entrenamientos con el primer equipo. Hace un par de semanas vimos a Calle
Y no ha sido el único, ¿eh? Nombres también como Nikita Dononins, el letón y otros más que han podido compartir tiempo, como digo, con el primer equipo verde y blanco en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. Mete la pierna, fantástico. Curro Macías y la baja como un globo, la pinchó como un cepelín. Calle, aunque el Betis que no va a tener problemas en esperar a que atiendan ahí a Roberto Delgado. El futbolista de la Arena Zaramilla que se duele. Hablaba ahí con el almeriense, con José Antonio Ortega. Y la pelota que volverá. Muy poquito, pues hay cambio en el... Bueno, o parecía que iba a haber cambio, pero el árbitro, pues en este caso no se enteró de la película. Y está preparado ya aquí en el banco para entrar Enzo. Pues va a tener minutos de sobra. Con el 10 a la espalda, ni más ni menos. Un Enzo Fierro, que ya ha disputado un par de partidos con el juvenil en lo que llevamos de campeonato liguero. Un futbolista que el año pasado pues anotó 16 goles con el Calavera, ni más ni menos. Y que va a empezar a tener minutos y entrar en dinámica del equipo de Dani Fragoso. Cuidado el disparo. Pues la más clara, ¿eh? Para la Arena de Armilla, no tanto por el lanzamiento, porque es verdad que en los primeros minutos del encuentro, recuerden, tuvo que sacar la manopla Marcos a ese zurdazo en transición ofensiva. Pero por el espacio en el que ha aparecido ahí Roberto Delgado y por el tiempo que incluso tenía para armar la pierna y para incluso mirar más hacia adelante, ha sido una buena oportunidad para Arena de Armilla. No se puede confiar el Betis. Volvió a sacar la zurda. Volvió a ensuciarse los guantes. Marcos, el centro al primer palo. Buen despeje ahora de Juan Rodríguez. Sale de la cueva el Betis. Momentos ahora en los que la Arena de Armilla se viene pues un poquito arriba. Se envalentona y lo vuelve a intentar. Sector izquierdo. Aparece Marcos Mora basculando. No, sale la pelota. El rechace. Pues se perdió por muy poquito. El disparo de Roberto Delgado otra vez. Se avecina el cambio. Se va a marchar Alberto de Aro. Y va a entrar Enzo. Pues la entrada, minutos desde ya el primer banquillo, desde el primer tiempo, perdón, para Enzo Fierro. Y la salida de Alberto de Aro del terreno de juego. Participativo con la pelota, pero quizás pues no se ha quedado muy satisfecho, ¿no? Dani Fragoso con alguna que otra aparición del 20 verde y blanco. Igualmente, Enzo, que va a tener, pues, va a ser este el partido en el que más minutos disponga en lo que llamamos de temporada. Así que buena oportunidad para el de verde y blanco de demostrar su valía con el primer juvenil bético. Billy, no, era Juan Rodríguez, perdón, de espaldas. Y la pelota que había salido, pues de estos últimos 5 minutos ha tenido oportunidades de sobra, ha tenido argumentos ofensivos. Arena de Armilla no querrá bajar ni un solo segundo la intensidad. No querrá Dani Fragoso que sus hombres bajen ni un solo segundo la intensidad. Pues ya hemos visto, ¿no? Ese par de apariciones cerquita de la frontal del área que ha tenido el equipo de la Vega de Granada. Curro, el corte, el giro, el ABC del defensor, jugador al suelo, la pelea José Antonio Ortega, se la quita de encima Kenta, que no quiere saber nada del cuero. Patadón intenta tieso, pero para encontrar a Antonio González, que de nuevo recibe un 2 para 1. Antonio, fantástica la maniobra para darle tiempo a la transición ofensiva. El 1-2 también quería bailar con la pelota Tremu, en este caso no le sale bien y el contragolpe puede ser peligroso, aunque estaba en fuera de juego. Fuera de juego de Daniel, del capitán visitante. Marcos Mora le trazaba el desmarque por el carril central Enzo, el que acaba apareciendo es Antonio González. Antonio González se metió en fuera de juego a Enzo, así que será individual de Antonio González.
Allá vamos, al abordaje. Combina con Enzo. Enzo lo puede probar. Qué bonito el desmarque, que el quiebro de Enzo. El desmarque se lo trazaba por dentro en este caso Trebu. No se acabaron entendiendo. Muy bien Curro cerrando. Gran acción de Curro Macías. Otro que se está haciendo fuerte en la zaga del juvenil, que cada vez que tiene que partir como titular demuestra que el Betis tiene también mucha profundidad en esa demarcación. Adrián Toro por dentro va a buscar a Daniel. Eso fue de juego clarísimo. De hecho, amagaba con ni tan siquiera ir a buscar la pelota el 9 visitante. Pero fantástico trabajo de nuevo de la zaga verde y blanca. Hoy Curro, que evidentemente es capitán general. No está Miguel Cuevas, no está Emanuel. Así que capitán general, como digo, de esa zaga, Curro Macías. La conducción ahora como volante. Cuidado con este choque. Falta que cometió Trebu, la falta de Nico Fernández, que también parecía que se llevaba una... o que salía relativamente mal parado, porque en el impacto también chocó con Leo Rojas. Pero la tarjeta amarilla en este caso para Trebu. La primera para el Betis. Recuerden que tiene 2 ya también en el Arenas de Armilla en estos primeros 45 minutos. Y va a buscar, pues, convertir esta falta tan centrada en una acción de balón parado, ¿eh? Va a mandar a sus centrales incluso a campo contrario. Va a ser Adrián Toro quien se perfila para botar esta falta. Pero fíjense, ¿no? Como, bueno, el Betis que planta la línea, evidentemente, muy arriba. Y esos movimientos en los que buscan a Armilla tener peligro. Enviar el segundo palo. Se impone. Se erige como una auténtica torre. Marcos Mora. Y el Betis que yo creo que va a convertir esta ocasión en agua de borrajas. Cuidado con ese envío. De nuevo no estuvo nada fino, ¿eh? Es la segunda vez ya que el último hombre de la Arenas de Armilla manda un balón demasiado blandito a su portero y no le queda otra a Francisco Javier Peinado que quitarse de encima la pelota y regalarle el cuero al Betis. Entramos ya en los últimos compases de esta primera parte. Recuerden, sigue ganando el equipo de Dani Fragoso el tanto de Antonio González en un partido de mucho ritmo, ¿eh? Para el espectador, bonito de ver. No se me ocurre mejor plan en la mañana de domingo. Un domingo al sol. ¡Ay, qué bonito el pase de 3 dedos! ¡La va a buscar Enzo! Era una jugada de fantasía. Era para ponerse la corbata, la pajarita, lo que quieran, para vestirse de gala. Por la finalización también por arriba de Enzo. Era de absoluto claqué. Y esto va a ser finalmente córner para el Betis. Muy bonita la acción. De hecho, ahí le pasaba la mano por la cabeza Antonio a Enzo como diciendo, madre mía, la que hemos podido armar, ¿eh? Era un segundo. No porque haya finalizado esa acción sin gol significa que el Betis deje de tener una buena oportunidad, porque este córner es peligroso. Vamos a ver si era la jugada de Laboratorio. Sale el envío de fuera, de dentro a fuera en este caso. Lo buscaba Juan Rodríguez, se la quita encima Antonio. El disparo desde lejos. Quiso finalizar acción el 7 verde y blanco. Y será balón desde la meta para el Arenas de Armilla. Saque de portería y la primera parte que poco a poco va llegando a su fin. La verdad que para la cantidad de ocasiones que ha habido en estos primeros 45 minutos, el 1-0 se antoja incluso corto. Y que solamente se haya anotado un gol parece poco botín, como digo, para la cantidad, para el goteo incesante de ocasiones que hemos tenido en esta primera mitad. Pero de momento solamente el gol de Antonio González sube al marcador. El Betis que querrá echar el cierre con la pelota dominando como suele ser habitual. José Antonio,
que espera y combina con Marcos. Presión alta ahora de la Arenas de Armilla. Encuentra a Marcos muy bien a un Trebu que le da continuidad a la acción y de qué manera, buscando la carrera de un Billy que se mide, que se choca, que se pega con su defensor y que acaba percutiendo y haciéndose con la pelota. Controla de espaldas. Era en este caso Calle Cordón quien buscaba la pelota. El que sí que buscó el cuerpo a cuerpo fue Billy. Y la balanza se acabó inclinando a favor del conjunto visitante. Balón en largo. El despeje ahora de Marcos Mora, que entra también con todo. Y Curro, que es finalmente quien se quita el esférico de encima. La persigue Juan Rodríguez. Salió ahí fuerte, valeroso. El guardameta visitante. A puntito de llegar al final ya de los primeros 45 minutos. Cuidado en esa acción, se quedó liberado Rafi, la busca Adrián Toro. Tiene que salir con todo Marcos. Y ha salido mal parado también parece el futbolista visitante. Marcos que fue con todo, muy seguro, muy firme. El guardameta verdiblanco, como digo, oportunidad de titularidad. Lo hemos comentado antes. La semana pasada frente al Sporting Atlético fue Bruno Climet quien defendió el Valladar verde y blanco. Entre semana Manu González, que bajó al juvenil para disputar ese partido de la Youth League. Y hoy Marcos, 3 partidos, 3 guardametas diferentes. Controla Trebu, juega con Marcos Mora. De espaldas Enzo, que quiere darle dinamismo a la acción. Qué bonito el pase de Enzo. Va a dejar solo Antonio González. Solo también Juan Rodríguez. Antonio finaliza la picadita al palo y en el rechace gol. Gol, 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 gol. El segundo del Betis. Buscó su doblete particular, Antonio González ahí con esa picadita. También había que ponerse el frac para esa finalización. Y fue Billy, en segunda instancia, quien caza y pone el broche de oro a una primera parte, como decíamos, de infinidad de ocasiones verde y blancas, con esa proyección ofensiva habitual en el equipo de Dani Fragoso. Y no hay mejor final que ese segundo tanto. Mató el contragolpe Billy y pone el 2-0. Hemos tenido infinidad de intercambios, muchísimas oportunidades y es un gol que puede ser absolutamente descorazonador para una Arenas de Armilla que había aguantado más o menos, que había capeado bien el temporal, que con el 1-0 pues evidentemente te marchas con un resultado en el que todavía tienes margen de maniobra en la segunda parte, pero este segundo tanto que sin lugar a dudas dinamita buena parte de las opciones del conjunto visitante. Pues pequeña pausa ahora para habituallamiento y para que ustedes también descansen un poquito, pero yo que vosotros no me perdería una segunda mitad que promete mucho, promete, como digo, fútbol de muchísimo vértigo. El tanto de Billy que nos manda al descanso con ese 2-0. Enseguida estaremos de vuelta en los micrófonos aquí, por supuesto, de Betis TV. Queda mucha segunda parte por delante, nos lo estamos pasando bien, es un partidazo. Y ahora mismo recuerden, el equipo de Dani Fragoso sería líder de la categoría. Enseguida volvemos, ahora pequeña pausa. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de vuelta ya aquí desde la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, viviendo este duelo de séptima jornada de nuestro juvenil A del equipo de Dani Fragoso, que al descanso le vence por 2-0 al Arenas de Armilla, en el partido que pone fin a una semana intensa, una semana de infarto, a una semana de desplazamientos pues de muchos kilómetros realmente para nuestros chavales, para nuestros cachorros, y una semana que de momento pues culminaría, por supuesto, de la mejor manera posible. Un partido que en su primera parte ha tenido pues intensidad por doquier, ocasiones a raudales, y en las que el Betis ha sido pues más eficaz. También evidentemente ha tenido más oportunidades que su adversario, pero recuerden a abrir el lata. Antonio González con un derechazo fantástico de fuera adentro que acabó pues quitándole las telarañas a la meta de Francisco Javier Peinado. Y justo en la última acción de la primera parte, después de que la Arenas de Armilla pues se hubiese igualado el nivel de intensidad que se le proponía en estos primeros 45 minutos y a puntito de irse al entretiempo, pues yo creo con una ventaja que evidentemente te da opción a estar en el partido, en una transición ofensiva, en un contragolpe, el Betis que
pilló completamente desnuda la zaga rival. Un contragolpe que acabó finalizando Billy, acabó finalizando José Fernández para poner el 2-0. Y el exjugador del Málaga que le ha puesto, como decimos, pues el broche de oro, ¿no? A una primera parte que ha tenido de todo, que ha tenido un Betis demostrando todo ese poder ofensivo, ¿no? Las apariciones constantes de Billy, pero sobre todo, yo diría, de Antonio González. Un Antonio González que ha sido seguramente el mayor foco de amenaza, partiendo desde el sector izquierdo y con ese abanico de recursos, ¿no? Yéndose tanto por dentro como por fuera y siendo pues un foco de peligro constante, pero también, ¿no? Las apariciones de Juan Rodríguez, muy buenas incursiones de Trebu, Quinta Bandera que desde el sector zurdo, a pesar de partir como lateral, lo hemos visto en fase ofensiva con bastante asiduidad. También es el caso de Calle Cordón, partiendo desde el sector derecho. Laterales con mucha presencia ofensiva. En fin, el ADN del equipo de Dani Fragoso, lo que pueden ustedes esperar cada vez que se enchufan Betis TV para ver a nuestros chavales del juvenil que año tras año nos dejan pues grandes partidos y hacen que nos lo pasemos muy, pero que muy bien a través del transcurso de la temporada. Protagonistas listos ya sobre el césped para el inicio de la segunda parte. No parece que vaya a haber cambios al descanso. Aunque recuerden que en la primera parte tuvimos una sustitución, se marchó en torno al minuto 35 de partido Alberto de Aro y entró Enzo Fierro en su lugar. Un Enzo que con el 10 y ya ha tenido alguna que otra buena oportunidad desde esa posición de media punta de trecuartista. Recordemos 11, por cierto, un Betis que de momento juega con Marcos en portería, con Calle Cordón, Curro, José Antonio Ortega y Quinta Bandera en defensa. Por delante, como ancla, Marcos Mora, como volantes Trebu y Enzo Fierro. Enzo Fierro a una altura un poquito mayor que Trebu. Bandas para Billy y para Antonio González. Arriba para el gol queda Juan Rodríguez. Una segunda parte que comienza ya. Balón para el Betis. Vamos a ver cuál es la reacción ahora de la Arenas de Armilla. Encajaron el segundo gol, pues en la última ocasión, en el último compás, en el último baile de esa primera parte, y suele ser un tanto pues esos que denominamos como psicológicos, ¿no? Así que de momento la reacción parece es seguir presionando arriba y seguir buscando con mucha intensidad en el inicio de esta segunda parte, tal como hicieron en el inicio de la primera, esa primera altura en la salida de balón del conjunto verde y blanco. Y eso les hace, por ejemplo, recuperar la pelota en campo contrario. La mandaba Adrián Toro arriba. El Betis que quiere repeler ese esférico. Y la pelota disputada se la va a llevar Quinta. Quinta presionado rápidamente encimado por la zaga visitante que le acaban robando el cuero. Rafi busca la incursión. Hasta 3 futbolistas le fueron a robar la pelota. Al unísono el banquillo del Arenas de Armilla se levantó para reclamar algo más, pero el árbitro lo tuvo clarísimo, ¿eh? Desde el primer momento tuvo clarísimo que ahí no había ningún tipo de... O no es que no hubiera contacto, pero no lo suficiente como para pitar pena máxima. Adrián Toro, aún así, sigue la Arenas de Armilla en una posición relativamente peligrosa. Cuidado con ese saque de banda, en modo catapulta. Se impone, se erige Quinta. La segunda acción. El Betis quiere repeler el cuero, bien por arriba Calle, cabecea también Enzo, la busca Billy. Y la segunda jugada va a ser para Arenas de Armilla. Viene en fase defensiva un Juan Rodríguez que está dejando ya un par de recuperaciones cerquita de la medular, demostrando que como delantero es un tipo que se va a sacrificar de manera constante. Enzo gira sobre sí mismo, encuentra ahora sí una buena posición. Antonio, que quiso darle un poquito de tranquilidad, un poquito de respiro a la acción y permite al Betis establecerse en campo contrario. Pues dejando a Arenas de Armilla completamente en su campo. Calle combina con Billy, arranca la moto Billy. El slalom para jugar con Trebu. Cortó rojo y es Roberto Delgado quien inicia la transición ofensiva. La busca Diego. Le encima Ortega, también Curro. Curro que inmediatamente va a recuperar la pelota. Buena triangulación ahora del conjunto visitante. Aparece de nuevo en el 2 para 1. Roberto combina con Leo Rojas. Quiere salir de ahí Leo. Mete cuerpo Curro. Fantástico. Ahí no hubo absolutamente nada. Vuelve a cortar la pelota Curro. Que se multiplica, que está en todos lados, que es un auténtico pulpo. Y al final el colegiado sí que señaló la primera falta de Curro. Fíjense que para mí en este caso me ha parecido que se la quedaba limpiamente. No así. Lo vio el colegiado.
que decretó la primera falta y le otorga al Arenas de Armilla una buena oportunidad a balón parado. Comienza la segunda parte, corren los minutos ahí en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, séptima jornada de Liga. El Betis que persigue el liderato, la pelota la coloca a Adrián Toro, muy buena comba, despeja Kenta. El Betis que quiere achicar, el Betis que quiere hacerse fuerte en defensa y de hecho fíjense cómo salen como auténticas balas en la transición. Uy, qué mal envío ahora el guardameta que podía haberse quedado absolutamente vendido. Mete cuerpo Juan Rodríguez, hay falta. Se queja ahora, se lamenta el defensor visitante. Metió el cuerpo ahí sobre Jaime Gallego. Y pelota para, como decíamos, Arenas de Armilla. Envío en largo, la quiere buscar y la va a tener de hecho Curro. Enzo con la pelota, encimado por un futbolista. Hubo falta. Y hubo falta al principio. Se quejaba Enzo de que no se la señalasen tan pronto. Pero el árbitro que quiso darle un poquito más de continuidad a la pelota. Otra posesión más para el Betis. Trebu en horizontal, jugando en cortito. Se apoya en Marcos Mora. El que aparece ahora Billy. Un poquito más de balón para Billy en este inicio de la segunda parte. El ex del Málaga que habíamos dicho, ¿no? En torno al minuto 30. Qué bonito era el pase de Calle Cordón, que bien orientó la pelota. Qué bonito también el pase de Enzo por dentro para Juan. Juan quiere resolver. Juan se da su tiempo, espera. Juan deja la llegada y la quitó, la salvó bajo líneas. Bajo la meta rival. Fabio lo hizo perfecto Juan Rodríguez, que tuvo el temple suficiente como para esperar, para seleccionar la mejor opción. Llegaba absolutamente solo, libre de marca González. Y la salvó bajo la línea. Tuvo ahí buena intuición, buenos reflejos. Casi una parada de balonmano ahí para Fabio, que repele el cuero y manda la pelota a córner. Cuidado con el balón parado. No despeja Adrián Toro, no acertó a despejar. Y de nuevo Juan, de espaldas a la meta. Juan mete cuerpo. Hizo revolverse ahí el ex del... Bueno, el futbolista que notó, como decíamos la temporada pasada, 10 goles con el Juvenil B. Y cuidado que el Betis ahora tiene que guardar la ropa defensivamente. José Antonio mete la pierna, inmediatamente viene encimar. Lo hace perfecto Trebu. Que bien estuvo el volante verde y blanco. Calle, que quería darle continuidad a la acción con esa conducción y posterior pase. Repelió también la zaga visitante. Y el partido que no baja un ápice es su intensidad y su ritmo. Ya hablábamos en la primera parte de que nos íbamos a divertir en esta segunda. Y de nuevo ocasiones por doquier. Un Betis que no tiene miedo en dejar desprotegida la retaguardia, viendo todo el caudal ofensivo que posee en este equipo. Y de nuevo Antonio busca encarar, busca uno para uno. Antonio espera, Antonio caracolea. Juega, combina con un Trebu que quiere salir porque jugaba de espaldas. Kenta, de nuevo deja Antonio, que pone la pelota con el exterior. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! El tercero verde y blanco, demostrando no solo ese caudal ofensivo, sino también la tranquilidad para seleccionar siempre la mejor opción. Kenta, que habilitó a Antonio González, y el pase de Antonio González con el exterior de la bota, ese toque de 3 dedos, le dio un caramelito para que Juan Rodríguez en el cabezazo estuviera imperial y mandase la pelota al fondo de las mallas. Lo celebra el delantero verde y blanco, que también tiene ya su golito particular. La jugada de salón del Betis, que pone el 3-0 y dinamita aún más las esperanzas del equipo visitante. Qué bonito ese toque con el exterior de la bota. Fíjense que veníamos de una acción en la que ya el Betis se había plantado en la medialuna del área rival y había esperado y había girado sobre sí mismo. Era Trebu quien decidió escapar de ahí. No vio hueco, no vio forma en la que desbordar, o tampoco vio espacio para armar la pierna. Y decidió el Betis volver a inclinar el campo sobre el sector izquierdo, volver a intentarlo por ahí, pero resquebrajando un poquito más la defensa de la Arenas de Armilla. Y sí que cuando activó ya la visión periférica Antonio González, evidentemente una cosa es
encontrar a tu compañero libre de marca y otra cosa es ponerle el balón que le ha puesto Antonio González. Eso, encontrarlo pueden hacerlo muchos jugadores, pero poner la pelota con precisión de cirujano en la testa de Juan Rodríguez, no todos. Y luego el remate de Juan Rodríguez, por cierto, magnífico, un cabezazo como mandan los cánones, de delantero de área, de 9 puro. Pues de momento este 3-0 además bien repartidos los goles en cuanto a los jugadores de 3/4. Fíjense que Billy, Juan y Antonio González, los 3 jugadores que hoy partían en la delantera verdiblanca, los 3 han visto portería, justificando sus minutos en el 11 inicial. Buen envío ahora de Marcos Mora, templadito perfecto. La carrera es de Kenta, que es uno más en ataque. El centro de Kenta. Buscaba de nuevo a Juan. Será córner. Y lo que comentábamos, ¿no? Que ha sido una semana de mucho desgaste, de muchos viajes para toda la plantilla. Ya llegando a las postrimerías de esa gira de 3 partidos, por así decirlo. Hoy ha optado Dani Fragoso por dar descanso a muchos futbolistas, ¿no? A los Miguel Romero, Corralejo, etc. Y la realidad es que están respondiendo. ¿Y de qué manera? Ya el Betis que se va a los 19 tantos. Cuidado con el centro. Buscaba el primer palo ahora. El rechazo, pide en mano. No vio nada el árbitro. Y como decía, el Betis que se va a ir a los 19 tantos anotados en Liga. En apenas 7 jornadas. Prácticamente ya muy cerquita de ese promedio de 3 goles por partido. Una magnífica noticia para un Betis que, de hecho, en este tríptico no ha bajado de los 2 goles por encuentro. 2-2 ese empate frente al Sporting Atlético. 2 tantos también le endosó al Basilea. Y ahora pues sumamos un poquito, echamos un poquito para arriba la media, anotando ya 3 goles en este partido en casa frente al conjunto de la Vega de Granada. Pide intensidad en la presión, que salga fuera la zaga verde y blanca. Calle a bote pronto. Trató de mantener la pelota en su poder. Recupera el conjunto visitante, al que no le dura mucho el balón en sus pies. Y de hecho inmediatamente, cuidado con esa entrada completamente a destiempo de Julen. Calle, que se lo decía al árbitro, es que se ha escuchado, de hecho, la tarascada que le había metido Julen a Calle Cordón. El árbitro que se hizo un poquito el sueco. Y la pelota va a ser para el Betis. Kenta. Calientan ya también varios futbolistas del Betis. Creo que se prepara para salir ahora Nikita Doronin. Enseguida lo veremos. No, de hecho está Nikita, pero también veo ya preparado, vestido de corto, a puntito de entrar a Marc. Así que parece que tanto Nikita Doronis como también, en este caso, Marc Castro, van a entrar en el terreno de juego. Presión arriba Juan, balón en largo. Por arriba José Antonio Ortega, el almeriense, había fuera de juego. Evidentemente, lo decíamos, ¿no? Estos son goles que, si marcas un tanto al final de la primera parte y otro justo al inicio de la segunda, lo más normal es que el equipo rival pues se venga un poquito abajo, ¿no? En la presión, se venga un poquito abajo o no mantenga ese nivel de intensidad del inicio. Qué bonita la triangulación ahora, que va a dejar habilitar solo a Juan. ¡Golazo! ¡Gol! El segundo para Juan Rodríguez. Jugada vertiginosa prácticamente en 3 toques. Se plantó el Betis en el 1-1 y en el mano a mano no tuvo piedad Juan del guardameta rival. Qué bonita extracción por el carril central, combinando, gustándose los futbolistas de la zona de 3/4. Y Juan, que demuestra que tiene un caudal ofensivo y un caudal realizador de muchísimas garantías. Pues el 4-0 para el Betis, 2 para Juan, 1 para Billy, otro para Antonio González.
Partido ya visto para sentencia y oportunidad para que, bueno, para dosificar esfuerzos, para dosificar minutos, después de una semana tan dura. Y oportunidad también para que se luzcan otros nombres. De momento, los que van a entrar a escena, ya decíamos, tanto Marc Castro como también lo va a hacer Nikita Dolonins. Se marchan Marcos Mora y Billy. Y ahora pues lo que vamos a ver seguramente es a un José Antonio Ortega que va a ocupar la demarcación de pivote, que sube una línea, gana una altura en el terreno de juego. Marc que se va a colocar junto a Curro Macías en el eje de la zaga. Y en este caso, arriba, pues vamos a ver. Iba a preguntar, ¿no? Que cuál de los dos delanteros, cuál de los dos nueves va a partir desde el sector derecho sustituyendo a Billy. Pues va a ser de momento el letón, va a ser de momento Nikita Dolonins quien parta desde la diestra. Nikita extremo derecho, continúa como extremo por la siniestra Antonio González, cierra para el gol un Juan Rodríguez que está de dulce. Recupera Kenta, que saltó muy bien a presionar y a hacerse con la pelota. Recibe luego inmediatamente la falta. Y un Betis que va a seguir engordando un golaveraje que es el mejor de su grupo. Era ya el mejor de su grupo antes de comenzar la jornada. Ahora sumaríamos un +4, que no es asunto baladí. Y que va a dejar al Betis como el mejor golaveraje de la liga y como el equipo más realizador también. Esperó la llegada de la pelota José Antonio Ortega y le acabaron robando la cartera. Se planta en campo rival, quiere también su golito, el del honor, el de maquillar el marcador. El que de momento sigue siendo el colista de la categoría. Lo intenta Adrián Toro, se quiere marchar y lo hace de Kenta, el centro de Adrián Toro. Decidió bien el 7 Armillero, su máximo goleador también en lo que llamamos de campaña. 3 de los 6 goles que ha anotado Arenas de Armilla en lo que llamamos de liga son de Adrián Toro. Y ha forzado este córner. El envío de Adrián Toro, buen balón al punto de penalti, fantástico por arriba. En la primera intervención del partido de Marc. Rojas, buen envío de Rojas, cuidado, buen envío de Rojas, cuidado. Tiene que meter la manopla. Marcos había fuera de juego, aún así la jugada estaba invalidada. Se fue envenenando y de qué manera. Ese envío de Leo Rojas. Ningún futbolista llegó a tocar la pelota. Esperó Marc. Esperó Curro y al final el que tuvo que meter la manopla fue Marcos. Doble cambio mientras tanto en las filas de Arenas de Armilla. Preparados para entrar al terreno de juego. Tanto Jesús como Francisco. Se marchan Dani y Rafi Ávila. Cambios en la parcela ofensiva. Cambios de hombre por hombre en la zona del ataque. Se va a colocar, parece, como punta de lanza en este caso Jesús. Mientras que, bueno, Francisco prácticamente se va a colocar junto a él, ¿no? En un 4-4-2 más académico. Doble punta ahora para Arenas de Armilla con Jesús y con Francisco. Marcos con el pase en largo de espaldas. Forcejeando, haciéndose su hueco. Juan Rodríguez, Adrián Toro. Gana metros Adrián, mete cuerpo Marc. Fantástico Marc para evitar males mayores. Será todavía saque de banda para Arenas de Armilla. Un Betis que ahora pues tomará un poquito más de descanso, un poquito más de oxígeno. Recuerden que cuidado ahora la acción por dentro. Había fuera de juego. Recuerden que esa cita marcada en rojo en el calendario, esa cita del partido de vuelta de la UEFA Youth League, va a tener lugar el 6 de noviembre. Ciudad Deportiva Luis del Sol. Para que los chicos de Dani Fragoso remonten esa eliminatoria frente al Basilea. El año pasado el Betis en esa Youth League, el Juvenil A, que consiguió avanzar 2 rondas clasificatorias frente a... Uy, qué bonito el toque de primera de Enzo Fierro para deshacerse de la presión rival y el contragolpe peligrosísimo. Es un 3-2. Aparece solo Juan. ¿Quién le hat-trick? Juan arriba. Se perdió finalmente la pelota en la salida de Francisco Javier, que vamos a ver si le ha hecho algo de daño ahí a Juan. Quería su hat-trick particular y la puede hacer daño, porque salió con todo el guardameta rival, que de hecho creo que llegó a tocar incluso la bola, desbaratando así el remate del delantero verde y blanco.
Como decíamos, el año pasado, pues el Betis que se deshizo de caer hasta el Mati Sassuolo, cayó en ese partido, pues, en el que dominó a todo un Bayern de Múnich, partido de guión similar al que vivimos esta semana frente al Basilea en ese duelo de ida. Un Betis que evidentemente no quiere ni debe mirar más allá en esta competición, solamente pensando en ese partido de vuelta, el laboratorio a balón parado que sigue sin salir, brazos en jarra de Dani Fragoso, quizás el único aspecto en el que hoy está un poquito más descontento el míster verde y blanco. Muchos de esos saques de esquina que se han quedado muy cortitos, que no han llegado ni tan siquiera más allá del primer palo. Nikita, incisivo Antonio González, que se recorre todo el campo y que pone un balón maravilloso, que buscaba de nuevo a Juan. Se está dando un festín, ¿eh? El bueno de Juan Rodríguez, al que no se le acaba la gasolina para aparecer por el carril central una y otra vez. Marc, con otro cabezazo. De momento, buenas acciones defensivas del 5 verde y blanco desde que entrase al terreno de juego, aunque en este caso el despeje no fue bueno. La ley del comentarista. Somos gafes, sí. No digo nada más. Me callo. La búsqueda de Armilla. Qué bonito ahora el recorte de Jesús. Aparece Curro, que es un auténtico Panzer. Y le negó la oportunidad del centro lateral. Muy bien Curro Macías ahí, ¿eh? Y Nikita que sale con todo. Este viene fresco. Este acaba de entrar. Tiene piernas. La incursión de Nikita. Le pone un balón filtrado para que aparezca Antonio. Y la acción que tiene continuidad. Antonio 1 para 1, como le gusta. Me voy por aquí. Me voy para allá. Te amago. Te busco en el de fondo. El centro de Antonio. Lo repele el defensor visitante. Cuando tiene espacio para progresar, tiene espacio para amagar. Si me voy por dentro, si me voy por fuera, es cuando brilla el 7 verde y blanco. Tomó la decisión de buscar línea de fondo. Y la jugada acabará en córner, uno más, acercándonos a los dobles dígitos en cuanto a saques de esquina. Se incorporan tanto Curro como Omar, que el 4-0 es solo algo numérico. El Betis que quiere seguir disfrutando con la pelota, cerrar el juego con las mejores sensaciones posibles. Esta vez lo botó en corto. Gira sobre sí mismo Enzo. Enzo combina de nuevo con Kenta. La incursión del lateral nipón. Kenta encuentra a Antonio, liberado de marca. Antonio en la frontal, lo puede probar Antonio. Espérate que deja atrás. Antonio lo prueba. Dejó como si de un demarraje ciclista se tratase. Atrás a su rival. Aunque ahora robó limpiamente el cuero el equipo armillero, que sale a la contra. Guarda su posición y se acerca ahora a José Antonio Ortega, que encima a su par, Roberto. En el cruce, José Antonio desbarata el pase, pero no la acción ofensiva. Jesús. Se acabó resbalando Jesús con la pelota. Strike 1. Nikita muy bien de espaldas, aguanta con la pelota. Y el Betis que tiene que salir con el cuero. Enzo recibe. Se confió quizás un poco en el pase el 10 verde y blanco. No esperó la llegada de Nikita. Balón para Esco. Entre líneas, Roberto Delgado. Aguardaba y esperaba su posición sin problema. Curro para despejar. Evidentemente en el hecho de ir 4-0 en el marcador a veces puede dejarte cierta relajación en alguna acción defensiva como esta. Finalizó acción. Renas de Armilla, el tiro de José Ramón. Ahí entre líneas, ¿no? Quizás. A la hora de... Lo que decía Dani Fragoso, justamente esa palabra, de activarse, ¿no? De tapar una línea de pase a lo mejor un poquito más lejana, que no piensas que pueda llegar ahí el balón. Evidentemente cuando estás 4-0 por delante en el marcador, siempre ese resultado positivo pues te da un poquito de alas para dosificar algo más ese esfuerzo, ¿no? Pero no quiere saber nada de eso Dani Fragoso. De hecho, ahora el Betis que se confió mucho en la salida de balón, la perdió en una posición peliaguda, pero inmediatamente Calle se rehace. Ha hecho una mezcla ahí, ¿no? Cordón, rehace, se cordoce. Bueno, al final si las retransmisiones sirven para inventar palabras, pues también 4-0 de manual, que me aplico. Siempre hay que tomarse con humor algún que otro gazapo, esto es como un error no forzado. Las pérdidas hay que rehacerse y recuperarlas después, como bien hizo ahí Calle Cordón también. Buen pase filtrado de Curro. Y el Betis que ya se perfila y mira de cara a la meta rival. Se desdobla por el sector derecho. Calle, el envío de Calle. Fantástica esa rosca. Un poquito largo. Esperaba seguramente algún futbolista, o esperaba Calle que hubiese algún futbolista en el segundo palo. No fue el caso. Y ahora el partido que se vuelve a parar porque hay triple cambio en la Arenas de Armilla. Piernas frescas para el conjunto visitante. Savia nueva en el campo. Preparados Adrián Gómez, Iker y José.
pues a escena prácticamente la totalidad del banquillo ya de la Arenas de Armilla. Se ha marchado Roberto Delgado, veo que también se marcha José Ramón. Muchos cambios que apuntar, ¿eh? De primeras. Vemos ahí también con el 14 a Francisco, que entró anteriormente. Y el saque de portería para el Betis. Momento ahora un poquito de tranquilidad, momento de zozobra ya. Entrados en los primeros 20 minutos de segunda mitad. Un partido que se acerca inexorablemente a su final. Y un duelo en el que, recuerden, domina el Betis por 4-0. Se va a upar a lo más alto de la tabla clasificatoria si todo se mantiene así. Por supuesto, todavía con mucha temporada por jugarse en un fin de semana, bueno, un fin de semana largo. Yo diría que esto es una semana en verde y blanco total. Creo que no, apenas ha habido días sin acción, sin que veamos a alguno de nuestros equipos, en este caso el equipo de Manuel Pellegrini, el equipo del ingeniero que, recuerden, a partir de las 9 de la noche volverá a la isla de los sueños y las ilusiones, a la isla de la Cartuja, partidazo frente al Atlético de Madrid. Juan, que insistía y que casi por aplastamiento se hace con una oportunidad peligrosísima. Recupera a Enzo. Enzo, cerquita de la frontal, caracolea a Enzo, se atreve a mandar la pelota al sector derecho, donde encuentra a Nikita. Nikita, el 1 para 1, el desborde de Nikita, lo va a buscar, el centro, el envío y el golazo. El quinto del Betis, hat-trick para Juan Rodríguez. Fantástico Nikita desbordando, esperando la mejor opción y parecía que no la terminaba de emparar del todo bien Juan, pero la colocó pegadita al palo, a donde no pudo llegar en la estirada Francisco Javier. Y el hat-trick para Juan Rodríguez, el quinto ya del Betis, que es un auténtico vendaval cuando se acerca a campo rival. 5-0 en el marcador, el tercero para Juan y muy buena acción también de Nikita. Asistencia que le apuntamos al internacional letón, que normalmente suele ser el quien finaliza las acciones, suele ser el quien parte como delantero centro, pero de momento pidiendo a Dani Fragoso desde el sector derecho que sea decisivo y cumpliendo a las mil maravillas. Nikita, pues 5-0 ya en el marcador. Mañana de goles, domingo de los que nos gusta, esos domingos al sol que tantas veces hemos vivido en el Benito Villamarín, y a los que ya nos estamos acostumbrados también, por supuesto aquí en el micrófono verde de Betis TV, de ver cada domingo a nuestros chavales pues seguir con su formación, seguir con su progresión y armar equipos con los que el aficionado verde y blanco se divierta y que luego nutran, que luego pues den a Manuel Pellegrini quebraderos de cabeza, pero quebraderos de cabeza por supuesto en el buen sentido. La maniobra de Calle Cordón, ya lo hemos dicho, que este tío tiene pilas para hoy, para mañana, y si se juega el miércoles también no duden que aparecerá. El envío de Marc que daba continuidad a la acción y el cabezazo de Nikita Boronins. ¡Qué bonita! La salida de balón del conjunto verde y blanco, que viene apoyando ahí Marc, que no tuvo dudas en salir de la cueva y ser uno más en ataque. Y el Betis que ya se está empezando a gustar, ¿eh? Está apretando el acelerador y cuidado con el marcador posible. El disparo de Enzo, seco, casi centro chut de Enzo Fierro, se acaba perdiendo. Y el Arenas de Armilla que ha bajado un poquito, ¿eh? La intensidad defensiva a pesar de los cambios. Ahora mismo solamente hay un equipo sobre el campo, monólogo absoluto. El conjunto de Dani Fragoso. Hemos hablado, ¿no?, de que nuestro Betis, pues, el lunes tendrá como rival al Atlético de Madrid. Ese partido, en esa vuelta a la acción en Liga. Pero una jornada, pues, de mucho fútbol, un fin de semana de mucho fútbol. Hablamos antes de la victoria de nuestro Betis Juvenil B sobre el Utrera por 5-1.
esta mañana también que, ayer mejor dicho, nuestro cadete que empató, en este caso frente al Puerto Malagueño. Una lástima esa derrota del Betis Deportivo por 1-0 frente al Tarazona. Esos son los partidos de cantera, lo que llamamos de fin de semana. José Antonio combina con Nikita, que ahora aparece por el perfil zurdo, cambiándose de banda. Nikita por dentro combina con Antonio González, que se da el lujo ahora de aparecer por el carril central. Marc apoyando el ataque, proyectándose como lateral diestro. Marc en el recorte, muy bien Marc, que busca el centro, que se pasea, tiene que meter la pierna derecha. Una postura un poco atípica, la del guardameta. Fíjense de nuevo el repliegue defensivo de Marc, que ha salido decidido a aprovechar los minutos que le da Dani Fragoso, a demostrar que tiene hueco en este equipo. Muy bien, rápido Enzo, que no cesó en su empeño de robar la pelota sin falta. Lo pedía José Antonio, al final se acabó marchando. Buen recurso de Francisco, que combina con Leo Rojas. Puede ser un 3-2, pero ahí está Curro para evitarlo. Fue falta finalmente, pero es una falta que está bien hecha, es una falta táctica. Y aún así ya había colocado al ataque rival en una situación mucho menos peligrosa de la que lo empezó. Gran partido de Curro Macías. Evidentemente uno mira el marcador, 5-0. Y la mayoría de halagos irán para los hombres de la zona de 3/4. Pero muchas situaciones ahí de campo abierto, muchas situaciones en las que Curro ha sido el último baluarte, el último bastión del eje verde y blanco. Cuidado al disparo. Bueno, vaya golazo. Vaya golazo acaba de clavar Adrián Toro. Hablamos de que este chico era el máximo realizador de la Arena de Armilla con 3 goles. Sorprendió a propios y extraños. Con ese lanzamiento se perfilaba para un envío al corazón del área. Pero esa especie de fola seca ahí de Adrián Toro, que pilló desprevenidos hasta también al propio Marcos. La estirada de Marcos que... Es que la pelota ha ido con una precisión tremenda hacia la escuadra. Bueno, pues es una pequeña lástima que no pueda mantener la portería a cero el Betis. El marcador que por supuesto no peligra, pero bueno, un golito que sirve para levantar un poco los ánimos, ¿no? De una Arena de Armilla que se ve con un 5-0 en un partido en el que 5 segundos antes de acabar la primera parte solamente perdían por 1-0, ¿no? Se las prometían, bueno, para una segunda mitad en la que quizás en alguna oportunidad, en el contragolpe o en alguna tensión ofensiva, pudieran incluso empatar el partido, pero han visto cómo esos sueños y esas esperanzas se acababan muy rápido y ahora pues se dan ese pequeño dulce, ¿no? Con ese zapatazo de Adrián Toro, que ha puesto el 5-1 en el marcador. Muy bien José ahora, haciéndose fuerte de la línea divisoria. Uy, esa entrada. Y roja, sí. Es que ha ido con todo el colegiado y de hecho el colegiado que ha pedido las asistencias inmediatamente. La entrada completamente a destiempo. Completamente a destiempo. Y por favor que se quede en nada, ¿no? Que sea más quizás el shock, el susto de la primera impresión, ¿no? En este caso. Pero es que el árbitro ha estado rapidísimo para pedir el llamado de las asistencias, ¿no? Creo que ha sido Antonio González el que ha recibido la tarascada. Está en la posición más lejana a nosotros, en el otro lado. Pero sigue, de momento se mantiene, permanece en el suelo Antonio González. Y parece que va a ser sustituido el jugador verde y blanco. El tema es que sea sustituido pues más por una cuestión de prevención que porque tengamos que lamentar una lesión. De momento sigue en el suelo y ahora sí que sí. El cambio que lo piden ya. Al final ha sido un partido en el que todo estaba saliendo de cara. Bueno, parece que se levanta y por lo menos sí, por su propio pie. Puede ser Antonio, el aplauso, el respetable, claro que sí. A un Antonio González que ha hecho un partidazo, aunque apoyado ahí por Kenta para dejar su lugar en el césped. Pero sí que por lo menos, oye, puede apoyar la zona del tobillo, que era la que podía estar dolorida. Y dentro de lo que cabe eso es una buena noticia, ¿no? Aunque reciba la ayuda ahí de los asistentes y de Kenta. Parece que Antonio, pues, oye, puede medianamente, mínimamente, apoyar la pierna después de una entrada, como decíamos, durísima. Una entrada que
a estas alturas del partido con un 5-1 en el marcador, un partido que está ya completamente decidido, sobra completamente, ¿no? Pero bueno, al final esto es lo que tiene el fútbol y son cosas que pueden ocurrir siempre que no se hagan de mala fe. Pues preparados para entrar al terreno de juego, no solo quien sustituya a Antonio, que en este caso pues vemos ya, va a ser Rafa Olla, también Iván Corralejo, se marcha también Kenta, gran partido de Kenta, del nipón, un perfil de jugador que al final, un perfil de lateral que cada vez impera más, ¿no? En el fútbol actual, son laterales que aparecen por dentro, por el carril central, sirven como apoyo en la circulación de balón, que tienen muy buen toque, no solo son jugadores de recorrer la banda, no solo son jugadores físicos, ¿no? Que cumplan a nivel defensivo, pero también a nivel ofensivo en cuanto a ser un apoyo más. Son laterales que yo lo calificaría Kenta Bandera como un lateral moderno, ¿no? Un jugador que participa en la construcción del juego, que participa en las acciones con balón y lo hace con muy buen tino. Otra entrada, este caso más con pelota que con pie, por cierto. Se marchó Kenta, se marchó también dolorido Antonio González y entraron, como decíamos, Rafa Olla e Iván Corralejo. Vamos a ver cómo queda la disposición ahora del conjunto verde y blanco. También veo ahí cerquita precisamente a Rafa Olla y a Corralejo. El córner que lo sacó el Betis en cortito. Aguanta bien Trebuch, ha jugado todo el partido con esa cartulina amarilla. Sin ningún problema. En segunda línea Enzo. Preparaba el cañón Enzo. Se marchó. Finalmente el disparo. Será saque de portería para el Arenas de Armilla. Pues de momento es Curro, quien ahora en este caso pasa a ser lateral zurdo. Por cierto, gran acción de Nikita, falta amarilla clarísima. Va a sufrir, en Arenas de Armilla lo que queda de partido, que ya no es tanto, pero jugando con uno menos, si han tenido problemas para poner un tope al caudal ofensivo del Betis, siendo un partido de 11 para 11, estos últimos minutos se antojan complicados para el conjunto visitante, ahora que tienen inferioridad numérica. La falta, por cierto, peligrosa, cerquita del vértice del área, el vértice derecho del ataque verde y blanco. Junto a la pelota Iván Corralejo. En corto tiene el apoyo de Calle Cordón, pero de momento parece que va a ser Corralejo quien mande la bola al corazón del área. Ya va el envío con la rosquita. Buenísimo de Iván. ¡Qué parada de puros reflejos ahora de Francisco Javier! El remate fantástico. La llegada de Enzo, que impactó, que conectó, y un testazo buenísimo. Y esta parada pues es de puros reflejos, del guardameta visitante. Muy buena intervención. Otro córner más para el Betis. Y junto al cuero Rafa. Allá va Rafa, ya el envío con mucha más parábola, con mucha más altura para que se imponga Marc. Quizás demasiada, ¿no? Hemos visto muchos saques de esquina en los que se ha quedado muy corto el lanzador. Ni tan siquiera ha llegado el primer palo y ahora se quiso cerciorar Rafa Olla de que no iba a haber problemas a la hora de que esa pelota llegase al corazón del área y le aplicó una altura, una mayor altura quizás de lo que podía esperar. La falta sobre el 14 visitante, mientras el partido poco a poco va llegando a su final. Segunda parte de muchísimos goles, segunda parte de muchísimas ocasiones y mañana en la que nos estamos divirtiendo. ¿Y de qué manera? Esta ya me la he visto yo, Cuidado con Adrián Toro, que ya, aunque ponga la pelota en su propio campo, ya hay que tener cuidado con él. Esta vez sí que se perfila claramente para un envío templadito al segundo palo. Zafarrancho de combate en el área, que se queda en nada porque será saque de meta. La quiso poner rápido en este caso Marcos, el árbitro que para la acción. Todavía hay un jugador en el suelo del equipo de la Vega de Granada.
Estoy viendo, por cierto, marcharse por el sector derecho Antonio González, que ya vuelve al banquillo verde y blanco. Y la mejor noticia es que Apoya ha sido la pierna derecha en la que ha recibido esa entrada. Una pierna derecha de la que ya se ha quitado el botín. Pero apoya bien la pierna derecha, con cierto dolor, pero esto descarta una lesión mayor y es una gran noticia. Marc. Muy bien, Marc por el sector derecho. Vaya balón de... Vaya balón de... Había puesto Calle Cordón, fantástico. Lo buscó Nikita. Otro córner más. Muy buena ahí cómo se proyectaba por el carril diestro Marc Castro, siendo uno más. Y dividiendo, atrayendo a rivales. Y el Betis que ahora la toca en corto para que el centro sea de Trebu, ¿no? Amagaba con el centro, combina de nuevo con Iván Corralejo, el envío de Iván Corralejo, despeja la zaga visitante, sale el sol ahora tímidamente sobre la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. Y la falta que favorece al conjunto rojiblanco. Un Betis que, como digo, no tendrá partido en este caso en 3 semanas. Eso será la siguiente semana, es decir, dentro de 2. Ahí tendrá el Betis ese partido de vuelta de esa eliminatoria de Youth League. En este caso, la siguiente jornada será dura para el Betis porque tendremos un partido, pues, duelo entre rivales directos. Se va a medir el Betis al Cádiz. Va a visitar tierras gaditanas el conjunto de Dani Fragoso. Un partido en la cumbre, un partido en la cúspide. Recuerden que Cádiz y Betis llegaban a esta jornada. Por cierto, ahora la entrada de Marc, que fue a por el balón, llegó tarde. Cartulina amarilla clara. Y como decíamos, llegaban a esta jornada Betis y Cádiz con las mismas unidades, 14 puntos. El Cádiz que se dejó 2 al empatar ayer por 2-2 frente a la Cañada. Por tanto, el Betis que tiene la oportunidad en este tramo liguero de poner tierra de por medio frente a uno de sus perseguidores. Lo hará hoy, se colocará 2 por encima. En caso de victoria la semana que viene, pues ya sí que dejaría mucho más atrás al Cádiz. Y tendría que preocuparse poco de lo que hagan los cadistas, aunque evidentemente queda mucha temporada todavía. Y ni mucho menos todo el foco tiene que estar puesto en la tabla clasificatoria. Pero como dato, pues no está mal. Enzo gira sobre sí mismo, Enzo caracolea. Frontal del área, combina con Calle, poco espacio, pocos metros. Calle pone el centro. Lo cortó con un testarazo. Defensor, Calle que espera. Mantiene la pelota en su poder. En un derroche de físico. Enzo combinaba con Trebu. Trebu abierto como una chincheta en el sector zurdo. Rafa Oya que colocaba el centro. Aguarda con la pelota en su poder Rafa. Juega fácil de primeras al primer toque Corralejo. Para combinar con Curro con José Antonio Ortega y vuelta a empezar. Y ahora es Marc quien se establece por el carril derecho. El envío de Marc al segundo palo, la buscaba Nikita. Despeja la zaga rival, pero esto es un auténtico monólogo. El Betis que busca el set y el partido. Marcador redondo de 6-1, pero teniendo cuidado con las apariciones a la espalda de la ofensiva rival. De nuevo, Curro imperial, como un auténtico Panzer, el 29 verde y blanco, que dinamita otra transición ofensiva del conjunto visitante. Aguarda de nuevo muy bien Curro, también metió o mejor dicho, mantuvo en su posición José Antonio Ortega. Y es verdad que no lo habíamos comentado este detalle, pero Marc, más que salir como central, ahora está probando Dani Fragoso a dejar hasta 3 jugadores, ¿no? Marc, que ejerce ahí como central lateral, lo intentaba con ese toque de exterior Iván Corralejo. En fase defensiva el Betis que puede llegar a defender con 3, con Marc, José Antonio Ortega y Curro. Calle Cordón que se coloca a una altura más de carrilero que de lateral, también como carrilero Rafa Oya, pero en fase ofensiva pues Marc aparece como lateral derecho y Calle Cordón que pues adelanta metros y actúa como extremo, como interior. Nikita con Corralejo, triangulaciones en uno de los sectores. Esto, como digo, es
el ABC del equipo de Dani Fragoso. Calle con metros para progresar. Por dentro Calle con Iván Corralejo. El tuya mía. Ellos se entienden. Compartieron vestuario ya el año pasado. No pudo culminar la acción el Betis. Y ahora desbarata esa transición ofensiva con falta. Animaba ahí Curro a Marc. Minutos para el central verde y blanco. Betis que se guarda incluso alguna que otra sustitución. Falta ahora, o mejor dicho, hay otro que llama la atención, llama capítulo a el jugador de la Armilla por no sacar ahí bien esa falta, ese envío. Ahora sí, con un balón en largo. José que midió ahí. No midió del todo bien. Igualmente el envío tenía demasiada fuerza como para bajarlo. Y será de nuevo posesión para el Betis. Aparece Marc. Marc progresa con la pelota con muchos metros a la espalda de la zaga rival. De nuevo Calle Cordón en fase ofensiva. El envío de Calle. Mete la manopla Francisco Javier. Y esos envíos en segunda línea, esas llegadas en segunda línea de esos centros laterales que también suelen ser un foco claro de peligro. Este Betis juvenil lo intentaba Adrián Toro de lo más potable, ¿no? De la Arena de Armilla, no solo por el gol. Le estamos viendo prácticamente actuar como lateral, extremo y hasta delantero al mismo tiempo, ¿no? Y respondiendo. No me extrañaría que este futbolista el año que viene o cuando ya empieza a entrar en edades más allá de la edad formativa sea reclutado por mejores canteras. El envío de Marc, por cierto, no va a haber añadido, parece, así que esto está a puntito de llegar a su final. Enzo por dentro. Despeja el conjunto rival. Marc. Últimas oportunidades para el Betis para firmar el 6-1. Enzo por dentro. Enzo de primera con Corralejo. Se le echaron encima a Corralejo y acaba despejando otra vez el Arenas de Armilla. Y como comentábamos, no hay tiempo para más. Finaliza este partido de la séptima jornada de Liga y lo hace con un Betis que ha dejado una actuación verdaderamente contundente. 5-1 en el marcador. Hat-trick para Juan Rodríguez, otro para Antonio González y otro para Billy, los realizadores, en un duelo que pone el broche de oro a una semana intensa de muchos desplazamientos, de una semana en la que el Betis saldrá como primer clasificado de este campeonato liguero. Una gran actuación a nivel ofensivo, con muchas oportunidades, sobre todo partiendo desde las bandas. Muy bien Juan Rodríguez en su faceta como goleador, pero también habilitando a muchos de sus compañeros. Billy y Antonio González súper incisivos por las bandas. Veremos, esperemos que lo de Antonio pues se quede en nada, por supuesto, después de marcharse del terreno de juego lesionado, aunque podía apoyar su pierna derecha. Quizás ese es el único punto que nos deja un matiz algo más amargo dentro de lo que ha sido una actuación aún así muy, pero que muy dulce. Pues como decimos, el Betis que se coloca en lo más alto de la tabla, 5-1 el marcador. Recuerden que la semana que viene este equipo visitará al Cádiz en un partido en la cúspide, en un partido en la zona alta de la tabla. Y les emplazamos a que se queden, por supuesto, aquí en Betis TV disfrutando de lo que queda de fin de semana. Mañana, ya saben, tendremos a las 9 de la noche ese Betis Atlético de Madrid, que podrán seguir, como siempre, con Juan Bustos a la cabeza y compañía desde la isla de las ilusiones, la isla de la Cartuja. Hoy la ciudad deportiva Rafael Gordillo. Volvimos a ver a los chavales de Dani Fragoso ganar, que nunca viene mal y lo necesitamos después de una semana de altos vuelos. Se despide seguido de los Carlos Navarro. Fue un auténtico placer. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar ahí. Aquí, Betis 5, Arenas de Armilla 1. Disfruten, sean buenos. Hasta la próxima. Chao, chao.